Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Peñafiel, abogado constitucionalista y también analista político. Y vamos a hablar sobre la consulta, por supuesto, pero la coyuntura también nos obliga, doctor Peñafiel, a hablar sobre esta situación de la Corte Constitucional. Y bueno, la decisión que ha tomado no destituye a unos pocos, destituye a todos los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplir con esta sentencia. ¿Cómo lo ve usted desde el lado jurídico? Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos y buenos días a los que nos ven también por las plataformas digitales. Bueno, efectivamente, esto es una crónica de la muerte anunciada, diría yo, ¿no? De alguna manera, los que nos dedicamos a esto venimos dándole un seguimiento bastante cercano y hemos visto que efectivamente el incumplimiento de parte del Consejo de Participación Ciudadana a la sentencia emitida ha sido sistemático. Desde el principio de cuando devolvieron la primera terna, han venido suscitándose eventos, circunstancias que son analizados en el auto de verificación de incumplimiento, en este que emitió ayer la Corte Constitucional. Y hace un análisis muy interesante la Corte, porque nos habla de varios sistemáticos y constantes incumplimientos. No solamente del presidente Ulloa, que a él le otorgan una gran parte de la sentencia del auto, sino a todos los consejeros y los establece en grupos. Claro, es evidente, el incumplimiento de la sentencia no es solamente para uno solo, sino para toda la entidad. Entonces, sin duda alguna, lo que hace la Corte es un análisis constante, digamos, sistemático de todos los incumplimientos. Y claro, la resolución ha sido sorpresiva. Si bien nosotros que nos dedicamos a esto sabíamos que había esa posibilidad, la ciudadanía en general no lo pensaba y no pensaba que iba a suceder de esta manera. O por último iba a suceder solo con la mayoría que ha venido sesionando en los últimos mes y medio. Pero no, evidentemente lo que ha causado es que a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por incumplimientos sistemáticos y completos y complejos, les destituye. No solamente incumplimientos en el proceso, sino incumplimientos y procesos y eventos dilatorios. También lo dice la Corte, por ejemplo, la utilización y la reforma del reglamento, ausencias deliberadas a las comparecencias, a los plenos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo creo que es un auto que va de conformidad con la legalidad y con digamos, la esperanza, ¿no? De alguna manera para que volvamos a tener en algún sentido un norte jurídico constitucional para todos, ¿no? Sin duda. Qué complejo. Y bueno, pasaron 4 ternas y que este proceso para elegir al vocal y presidente de la Judicatura se iba dilatando, daba a pensar que había intereses detrás, ¿no? Bueno, de hecho, siempre los hubo, ¿no? No olvidemos, me han dicho que el Consejo de Participación Ciudadana es el consejo apolítico más politizado de todos, ¿no? Finalmente, desde que tuvo nacimiento en el año 2008, con la Constitución, lo único que ha venido haciendo es utilizando el poder político, ¿no? Inicialmente fueron seleccionados por el CNE, luego hubo la votación popular y ahora estamos discutiendo para el 5 de febrero si es que vamos a volverlo a tomar ahora sí en las riendas de la política, ¿no? Finalmente, con la Asamblea Nacional. Ese es un poco el efecto. Ahora, no sé, a nivel jurídico, hay varias circunstancias que hay que considerar, ¿no? El hecho de que los candidatos que se encuentran para la reelección del Consejo de Participación Ciudadana están prohibidos de ejercer su cargo si fueran electos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede finalmente, porque en principio estaríamos yendo a las elecciones a votar por estos candidatos, pero no serían ellos por los cuales estamos votando, sino por sus suplentes. Ese tipo de eventos y de condiciones nos plantea la realidad político-jurídica del Ecuador, ¿no? Finalmente. Interesante, justo eso quería preguntarle, porque ahora que la Corte Constitucional ha decidido destituir a los 7 consejeros del CPCCS, ¿qué se viene? ¿Tendrían que entonces que venir los reemplazos de ellos? Sí, bueno, en efecto, en este momento tendrían que los suplentes principalizarse y si es que no hubieran suplentes, pues tendrán que identificarse en el orden de prelación de la votación que hubo en el 2019 para estos consejeros, ¿no? Y llamarlos, tal vez estarán ellos
en una instancia de si nadie sabe si quieren o no quieren. Recuerde que ya estamos por seleccionar en tan solo 2 semanas nuevos consejeros de participación ciudadana, ¿no? Pero lo que sí es claro es que los que están para la reelección no van a poderse posesionar en el caso de ser electos, ¿no? Definitivamente, entonces no deberían estar en la papeleta para... Lo que sucede es que seguramente las papeletas, eso no lo sé, pero seguramente las papeletas deben estar ya impresas. Y otro elemento, las candidaturas son irrenunciables. O sea, una vez que se le califica, el Consejo Nacional Electoral califica ya su candidatura o una candidatura, esa candidatura es irrenunciable. No va por ningún sentido a poderse ellos, digamos, desembarazar de esto, ¿no? Finalmente ya tendrán que ir a las elecciones, tendremos que votar si es que salen electos uno de ellos o varios, ellos no podrán asumir su cargo y tendrán que asumir sus suplentes. Finalmente estaríamos votando por los suplentes. Ahora, por los suplentes, pero también había este problema que no había suficientes suplentes y estarían entonces los suplentes de los suplentes. Estaríamos hablando de que no, pues nos tocaría buscar finalmente en la elección, en el orden de prelación de la votación, ¿no? Que es lo que finalmente también le llevó a Hernán Ulloa a través de su acción de protección a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Recordemos. Vaya, qué complejo todo esto, amigos. 7:30 estamos conversando con el doctor Jorge Peñafiel, él es abogado, constitucionalista, además, analista político y, bueno, además de esta situación compleja del Consejo de Participación Ciudadana, y empecemos por ahí para hablar de la consulta, Jorge, porque, bueno, los ecuatorianos estamos convocados a votar el 5 de febrero por autoridades seccionales, pero también tenemos este referéndum que nos convoca el presidente de la República. Y una de esas preguntas es justamente eh, quitarle las funciones a este famoso Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, vamos a ir a votar por los candidatos, pero a la vez vamos a votar por quitarle las funciones. Bueno, sí, efectivamente, esta es una elección sui generis, yo le he llamado, porque de alguna manera tenemos 3 eventos electorales en uno solo, ¿no? La elección, como bien decía usted, Verónica, la elección de las autoridades seccionales, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y adicionalmente la consulta popular. Son tantos temas, tanta información y curiosamente en un mes nada más de campaña, que es también algo paradójico porque nunca ha habido una campaña tan corta en el Ecuador. Así es. Siempre han sido de al menos un mes y una semana. En este caso es un mes cerrado, ¿no? Y hay tantos temas y tantas evaluaciones. A nivel de la consulta popular se ha planteado, según el gobierno nacional, en tres temas, grandes temas que se van a tratar, que son la seguridad, la institucionalidad y el ambiente. A nivel de la institucionalidad, tenemos que se encuentran 3 preguntas relacionadas a estas, y estas son las del Consejo de Participación Ciudadana, la elección por propiamente dicho de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora van a también ser seleccionados por parte de la Asamblea Nacional, la designación, la transferencia de la facultad de designación de las 77 autoridades de control a favor de la Asamblea Nacional ahora y ya no sería del Consejo, y también tenemos la de la Fiscalía, ¿no? Que también es otra pregunta. En todo caso, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, en caso de que se ganase el sí, se autorizaría que sea ahora la Asamblea Nacional quien va a hacer la designación de las 77 autoridades. Lo que tiene pros y contras, yo diría, ¿no? En principio. El primer elemento, que es un elemento a favor, digamos, bueno, hay que verlo también finalmente aplicado, pero un tema a favor es que vamos a transparentar de alguna manera la designación de estas autoridades, porque tenemos en este momento concursos maniatados, manipulados, dirigidos, concursos públicos en donde salían electos 100 sobre 100, ¿no? Los candidatos que terminaban teniendo cercanía con los miembros de las comisiones técnicas o simplemente una vinculación política. Ahora vamos a transparentar esto, ¿no? Finalmente vamos a ver en una votación qué fuerzas políticas son las que apoyan a las autoridades. Esto ya existió en el Ecuador antes del 2008, recordemos, y los pugnas eran tremendas. No obstante, en este momento creo que sí es importante identificar quién está detrás de las autoridades. Un contralor que responde a qué intereses. Un poco eso es lo que queremos saber y queremos conocer finalmente los ecuatorianos. Y adicionalmente, el contra, digamos, es el hecho de que la politización va a ser pan de cada día. Vamos a tener una disputa y una pelea completa, permanente, por la designación de las autoridades y la designación de los propios miembros del Consejo de Participación Ciudadana también a favor de la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso también tendrá sus consecuencias, porque ahora vemos unas políticas en el Consejo, lo mismo vamos a ver en la Asamblea. Sí, vamos a verlo en la Asamblea, vamos a ver nuevamente, digamos, estos congresos en donde las mayorías son móviles, unos se van, se vienen, se quitan, se ponen.
lo que yo diría en ese sentido es que al menos vamos a saber quién está detrás. Y eso es un poco lo que a mí personalmente me parece que es importante, porque otra cosa es que vaya alguien diciendo que es ciudadano, Claro. o un contralor que diciendo que es ciudadano cuando está respondiendo al gobierno de turno o a fuerzas políticas ajenas a la realidad ciudadana, ¿no? Bueno, eso pasaría entonces con esta pregunta sobre quitar la denominación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esas autoridades que están designadas y los concursos que están en marcha o que tendrían Sí, que hacer? eso es importante lo que usted está diciendo, Verónica, porque tendremos que considerar que la pregunta no es solamente la pregunta. O sea, paradójicamente, como siempre en el Ecuador sucede, las cuestiones más importantes vienen en la letra chiquita, ¿no? En la letra pequeña. Y la letra pequeña es precisamente las transitorias primera y segunda de esta pregunta, Los de la famosos pregunta, no, anexos. los famosos anexos y transitorias. En este caso, lo que se está haciendo es estableciendo un periodo de transición. Es decir, si es que ganase el sí en la pregunta número 5, lo que también se estaría autorizando, y no solamente la transferencia de la facultad, sino también se estaría autorizando este periodo de transición que va a demorar más o menos entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional, entre año y medio a 2 años. Para poder tener autoridades o poder dar inicio recién a los concursos que van a seleccionar estas autoridades de control. Lo que en principio y dice la transitoria, mientras esto se da, mientras se establece el marco normativo que le establece al presidente un 180 días y a la Asamblea 365 días, vamos a tener a las autoridades que se encuentran actualmente en los cargos prorrogadas. Entonces si es que ganase el sí, tenemos que ya hacernos a la idea de que vamos a tener este contralor, este fiscal, estas autoridades de control prorrogadas, ¿no? En todo caso, es algo natural, digamos, que se tengan que establecer un marco normativo mínimo para poder poner en aplicación esta pregunta, ¿no? Pero yo sí creo que se ha establecido un periodo de transición muy largo. No, yo hubiera pensado que tal vez un periodo de transición de 6 meses hubiera sido lo más prudente, lo más correcto, lo más necesario para el país, pero me parece que 1 año y medio a 2 años, porque son plazos no perentorios, no definitivos, es demasiado, sin duda alguna es demasiado. Importante conocer esto, ¿no? La letra pequeña, los anexos de las preguntas de la consulta. Y, doctor Peñafiel, otra pregunta que también ha sido polémica es el tema de la extradición. Y sabemos que la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye a aquellos relacionados con el crimen organizado, pero esto cambiaría con la pregunta que se plantea sobre este tema y que ha sido también polémica. Bueno, la extradición es una institución jurídica muy antigua, ¿no? La ciudadanía tiene que entender que no es que ahora aparece y que ahora es la solución y la panacea para la solución de los problemas del crimen organizado. La institución de la extradición existe desde el siglo anterior, desde hace 2 siglos, de hecho. Lo que sucede es que ha tenido desarrollos muy importantes a nivel del último siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue cuando se utilizó la extradición para traer a los ex miembros de las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? En la Segunda Guerra. En todo caso, en este caso, la extradición se está planteando como un método, una herramienta para luchar contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque la extradición nos permite a nosotros traer gente desde afuera, pero también enviar nuestros propios nacionales a ser juzgados en el extranjero. En el caso de la pregunta, se está preguntando exclusivamente sobre la autorización. Esto es muy importante, Verónica. La gente cree que vamos a poder traer los corruptos del Ecuador hacia el Ecuador. No está para eso la pregunta y no está establecido en ese sentido. Se está estableciendo la pregunta en el sentido de que la extradición solamente es la autorización de poder enviar ecuatorianos, que está prohibido actualmente, hacia el extranjero para ser juzgados allá. Cuando el delito, y esto es otro elemento importante, haya sido cometido en ese estado, porque el estado requirente, que es el que va a pedir la extradición al Ecuador, es el que tiene que justificar que ese delincuente cometió el delito allá. No es, como lo está planteando de alguna manera la pregunta o digamos la publicidad de la pregunta, se está planteando como que el Ecuador va a expulsarlos. No hay tal expulsión. Que un efecto es finalmente el envío y la desaparición del delincuente ecuatoriano en el Ecuador, sí, lo es, pero no es una expulsión, porque no es unilateral.
No es que el Ecuador hace una lista de los que quiere expulsar y los envía, ¿no? De hecho, está hasta prohibido por los órganos internacionales digamos, la ingeniería normativa internacional. Sino que después de un proceso, un juicio que se da en el Ecuador, cuando hay una petición por parte de un tercer Estado que solicita a un ecuatoriano justificando que este ecuatoriano cometió delitos en el extranjero y a este ecuatoriano se le da también el debido proceso dentro de este juicio de extradición, luego de un plazo largo, proceso en donde hay apelaciones, donde hay impugnaciones, donde hay audiencias, donde hay la representación del Estado requirente, donde hay alegatos, donde hay etcétera, etcétera, elementos de juicio, se emite una sentencia, que también puede ser apelada. Ojo, eso es algo importante, porque la gente cree que ya la decisión está tomada y punto. No, si es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es quien lleva a cabo la extradición, ya emite una sentencia autorizando la extradición para el envío del ecuatoriano al extranjero, este ecuatoriano todavía puede apelarlo. Entonces, hay que decir un poco las cosas completas, ¿no? No es simplemente una lista de expulsados y ya estamos afuera del Que asunto. además está limitada solamente a los delitos relacionados con el crimen organizado. Además de que tiene una limitación muy clara con relación a los delitos de crimen organizado, que son amplios, ¿no? Tampoco es que no son pocos, hay algunos que y son importantes. Yo considero que la extradición es una herramienta, no cabe duda, a todo el nivel, sobre todo para descabezar a las grandes bandas de crimen organizado. Pero no es para mandar a los 4.000 tiguerones que tenemos en el Ecuador, ¿no? Por ningún sentido. Además, ¿a qué Estado le interesará tener presos ecuatorianos así masivamente? Pues a nadie, ¿no? Difícil, solo peces gordos. Rápidamente, doctor Peñafiel, vamos con la segunda pregunta que tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía, que el gobierno quiere cambiar para que no dependa del Consejo de la Judicatura. Un comentario breve sobre esta pregunta. Muy simple, estimada Verónica. La Fiscalía se está planteando la pregunta que sea autónoma para poder designar, calificar y sancionar a los fiscales, pero le está dando solamente una facultad sin darle los recursos. La autonomía, la designación de fiscales no depende pues de hacer hacer más procesos y más papeles, sino pasa por un tema económico. La Fiscalía necesita tener los fiscales que requiere y para eso necesita recursos económicos, algo que en la pregunta no se está tratando y se lo está dejando todavía a cargo del Consejo de la Judicatura. Y para no dejarle incompleta esta situación, la pregunta que se hace sobre la asamblea de disminuir asambleístas y también para los movimientos políticos, que es la cuarta pregunta, en la que, bueno, se menciona, ¿no? Que, vamos a leerle exactamente la pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Sobre estas dos preguntas. Bueno, es muy buena su interpretación de las dos preguntas porque efectivamente van de la mano. El tema de la reducción de asambleístas en el análisis, haciendo una proyección hacia el censo del 2022, que recientemente terminó de cerrarse, hay una reducción de asambleístas muy importante en el sentido de que a los asambleístas del extranjero se le está prácticamente anulando su participación, porque de tener 6 asambleístas van a pasar a tener 1. Y en el mejor de los casos, que no estimo que no va a suceder en este caso, va a tener 2. Luego se le afecta a las provincias pequeñas, que son finalmente las que van a sufrir en mayor sentido la reducción de asambleístas. De tener 3 asambleístas van a tener 1, o de tener 4 van a tener 2. Y finalmente se les mantiene la representación de los asambleístas de provincias grandes, que son Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos y Azuay. Se les mantiene en porcentaje su representación, y a los asambleístas nacionales, paradójicamente, se les triplica su representación en la nueva asamblea. En todo caso, ese es el planteamiento de la una pregunta. Y sobre el tema de los movimientos políticos, lo que se está planteando finalmente en la pregunta es que los movimientos políticos ya no tengan firmas de aceptación y firmas simplemente para poderse registrar, sino que van a hacerles también como si fueran partidos políticos, es decir, les van a exigir, en el caso de ganar el sí, que mantengan un registro, pero de afiliaciones, es decir, tener una ficha de afiliación por cada uno de sus militantes, y que tiene que ser controlado por el Consejo Nacional Electoral a través de un sistema biométrico. Y finalmente, lo que vamos a tener, espero yo, que después de que se aplique completamente la pregunta y la aplicación en caso de ganar el sí, es que tengamos un registro de militantes verdaderamente fiel a lo que ordinariamente debería ser, ¿no? Es decir,
poder identificar quiénes son los miembros y no lo que ha venido sucediendo en estos últimos 10 años en donde las firmas simplemente se las hacía en la calle o se los verificaba con una foto de la firma y ese era el control que hacía el Consejo Electoral, ¿no?